analizar el estudio de un brote epidemiológico y vimos cómo a la hora de abordar el brote de una enfermedad tenemos que evaluar los pasos del método epidemiológico para resolver el problema de salud, desde primero la observación de la situación epidemiológica, la desviación del proceso salud-enfermedad, del fenómeno de interés de nuestro estudio, la definición de caso, todo lo que tiene que ver con la historia natural de la enfermedad que estamos estudiando, causal, y al final la verificación de un estudio epidemiológico que vamos a hacer un diseño de investigación de acuerdo al problema o fenómeno que estamos estudiando. Bueno, en esta parte vamos a estar desarrollando una información. Aquí les presento la bibliografía. El módulo de principios de epidemiología MOPESE. Esta información es una información de la Organización Panamericana de la Salud que trata de manera muy didáctica los principales temas de epidemiología que hemos abordado hasta aquí. Precisamente en el módulo número 5 encontramos el desarrollo del método epidemiológico, la investigación epidemiológica, el estudio de brotes. Y lo vamos a estar desarrollando en el día de hoy. También les sirve como ayuda para analizar este contenido, epidemiología básica de la Padrón, en el capítulo 6, titulado así precisamente el método epidemiológico, página 67. Antes de comenzar el análisis, les recuerdo brevemente lo que analizamos acerca de los pasos para abordar un brote aplicando el método epidemiológico. Habíamos visto que los objetivos fundamentales a la hora de estudiar un brote aplicando el método epidemiológico es la fuente de infección y el modo de propagación de la enfermedad, y por supuesto recomendar las medidas para el control del brote y prevenir la aparición de sucesos similares. Habíamos visto que entre los objetivos específicos a la hora de abordar un brote epidemiológico encontramos identificar a las personas sometidas al riesgo de exposición, determinar la fuente de infección. Recuerden que el concepto o definición de fondo es la asociación entre el agente causal y un reservorio, que puede ser un reservorio humano, animal, o puede ser en este caso el suelo, el agua. De manera que identificar la fuente y la manera como ocurrió la contaminación. Recuerden que hablamos de contaminación cuando el agente causal está presente fuera del organismo humano, en el suelo, en superficies, en alimentos, en el agua. También evaluar la supervivencia y multiplicación de los microorganismos, así como los procesos y prácticas que lo permitieron. Y por supuesto identificar los factores de riesgo. A la hora de analizar el brote nos planteamos una investigación y un análisis preliminar que comienza con establecer los hallazgos clínicos, los resultados de laboratorio y visitar a las personas enfermas. Hacer una encuesta epidemiológica para identificar los casos y recabar toda la información, obtener toda la información necesaria. Uno de los elementos importantes que utilizamos en epidemiología para plantearle que ha ocurrido un evento como por ejemplo un brote de una enfermedad o una epidemia es verificar si la incidencia actual de la enfermedad está marcadamente por encima de la incidencia habitual de esa población.
Nos interesa obtener toda la información posible acerca de la enfermedad a la hora de aplicar el método epidemiológico. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál fue el periodo probable de exposición? ¿Cuál es el periodo de incubación de la enfermedad? ¿El periodo de transmisibilidad? ¿Cómo se dio la transmisión de persona a persona a través de una fuente o una vía de contaminación? Importante también hacer una escala en unidad de tiempo del periodo de incubación, graficar el número de casos, plantear esta información que hemos obtenido de manera gráfica, ubicando los casos en el tiempo, ubicarlos geográficamente. Eso nos va a ayudar a el siguiente paso, que es el análisis de estas variables como relacionadas con quiénes, cómo y dónde, la interrelación entre estas distintas variables y la conformación de estadísticas de frecuencia como tasas de ataque, incidencia, prevalencia de la enfermedad, incluyendo las estadísticas por grupo, ¿no? Es decir, la incidencia de la enfermedad por las tasas de ataque por grupo, sexo, individuos expuestos y no expuestos, es lo que nos va a permitir formular la hipótesis, entrar en una etapa analítica de la enfermedad, del estudio de la enfermedad, de la aplicación del método epidemiológico. Una vez que entramos en la etapa analítica y hacemos un diseño de investigación, entonces ampliamos la investigación y el análisis, ampliamos la búsqueda de casos, la recogida de información. Y una vez que hayamos obtenido resultados de esta investigación, entonces recomendamos medidas de prevención y control, difundimos las conclusiones del estudio, tanto a las autoridades sanitarias como a la población en general. Bueno, hoy vamos a trabajar este tema, ¿no? La aplicación del método epidemiológico. La literatura de base, el módulo, los módulos de principios de epidemiología en el control de las enfermedades, MOPESE, de la Organización Panamericana de la Salud. Les hice llegar a través del delegado esta información. Específicamente aquí tienen la portada del manual, del módulo de principios de epidemiología para el control de las enfermedades, MOPESE. En este caso es el módulo número 5. Vamos a analizar cómo se aplica el método epidemiológico y son dos lecturas muy interesantes sobre el método clásico de investigación epidemiológica y el método contemporáneo de investigación epidemiológica. Cómo ha cambiado la epidemiología. Recuerden que siempre hacemos mención de que ha creado su cuerpo de conocimientos específicos y lo ha ido desarrollando. Entonces, vamos a dar a partir de la página 15, ¿cuándo investigar o cuándo aplicar el método epidemiológico a la hora de analizar un fenómeno, una desviación del proceso salud-enfermedad? Como siempre, les voy a pedir la ayuda de uno de ustedes como lector que se quiera ofrecer. Vamos a leer y comentamos entre todos, si les parece bien. Un amigo lector o amiga dispuesto. Puedo ayudarlo. Gracias, Ederson. Gracias siempre por tu buena disposición. Lo apreciamos mucho. Entonces, vamos a ubicarnos, Ederson, aquí en la página 15.
página 15. Ya la información anterior. ¿Cuándo investigar? Adelante, Enos. Só um pouquinho. Sí. Adelante. ¿Cuándo investigar? Como se ha mencionado, en general, la capacidad de identificar potenciales situaciones que requieran investigación de brotes depende del nivel de desarrollo del sistema local de vigilancia en salud pública, es decir, de la capacidad local de alerta epidemiológica. Es importante identificar las circunstancias generales en las que se recomienda realizar una investigación epidemiológica de campo, en especial porque esta decisión conlleva la investigación inversión de refuerzo y la dedicación del equipo local de salud. El cuadro 5.1 presenta una lista de condiciones cuando está recomendado investigar. La enfermedad es prioritaria. En algunas ocasiones, las autoridades... Sí. Investigación epidemiológica de campo. ¿Cuándo investigar? Cuando la enfermedad es prioritaria, cuando la enfermedad excede su ocurrencia, parece tener una fuente común, cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área. La enfermedad es prioritaria. En algunas ocasiones, las autoridades sanitarias establecen las enfermedades prioritarias y, por tanto, dan la instrucción de investigar todo caso notificado. En tal situación, el requerimiento para efectuar una investigación de brotes deriva de los objetivos generales del sistema de salud relacionado con el control de enfermedades y el reconocimiento del peligro real y potencial epidémico para la población. Si la enfermedad en una de las señaladas en la lista de prioridades del sistema de salud, por ejemplo, debido a su alto potencial de transmisión, cada caso deberá ser investigado sin consideración a otro criterio. Las listas generalmente se basan en criterios epidemiológicos nacional e internacionalmente establecidos y en función del alcance de las medidas de control de la enfermedad, en especial aquellas que están bajo planes de erradicación y eliminación, así como las de declaración obligatoria internacional y aquellas definidas como... Las situaciones de emergencia o desastre conllevan la aparición de brotes de distintas enfermedades, a veces en forma simultánea, debido a la movilización de grupos de población afectada, generalmente numerosos y en condiciones sanitarias deficientes: agua, saneamiento, disposición de excretas y basura, hacinamiento, lo cual aumenta los riesgos de contraer enfermedades. En algunas ocasiones, algunos eventos de salud captan la atención de la población y causan preocupación ante la posibilidad de contraer una enfermedad. La manera de manifestar esta inquietud es reclamando una respuesta por parte de las autoridades de salud. Si bien el equipo de salud debe tomar en cuenta esta demanda, tiene que evaluar técnicamente la pertinencia de la investigación de campo. Entonces, hemos visto un primer aspecto en el que decidimos cuándo investigar, cuándo aplicar el método epidemiológico, y es cuando la enfermedad es prioritaria. Hay varios
elementos que indican de cuando está en la lista de prioridades del sistema de salud, cuando está en la lista de prioridades tanto a nivel nacional como internacional, aquellas enfermedades que están con planes de erradicación y eliminación, como por ejemplo el sarampión, el cólera. Tenemos también otras enfermedades como la malaria, la rubiola, enfermedades que tienen un impacto importante, ¿no? El que existen programas de salud de control. Otras clasificadas como enfermedades reemergentes, tuberculosis, malaria, por ejemplo. Otras enfermedades menos prevalentes que son también objeto de estudio, la que habíamos mencionado, el cólera, la peste bubónica. Hay toda una serie de listados, ¿no? Lo podemos consultar, cuáles son las enfermedades que tienen planes de erradicación y las que son consideradas reemergentes. Otras situaciones específicas son, por ejemplo, en situaciones de desastre, se pueden producir brotes o epidemias que requieren la atención del sistema de salud. Y otras que el propio sistema de salud identifica, ¿no? Por sus sistemas de vigilancia, vamos a ver más adelante cómo funciona la vigilancia epidemiológica, y por otras enfermedades que causan gran preocupación en la población. Entonces, ese es un criterio, ¿no? La prioridad de la enfermedad. Otro criterio es que la enfermedad exceda su ocurrencia usual o su ocurrencia habitual en base a los criterios que vamos a ver a continuación. Adelante, Andrés. La enfermedad excede su ocurrencia usual. Es necesario efectuar una investigación cuando la incidencia de una enfermedad en una población específica en un determinado periodo de tiempo y área geográfica excede su ocurrencia habitual. En un sentido amplio, la ocurrencia de enfermedad implica frecuencia, distribución y determinantes. En general, se recomienda investigar una situación usual, o sea, el número de casos o la incidencia observada de una enfermedad supera la frecuencia esperada considerando su distribución. En ocasiones, y dependiendo del nivel de desarrollo del sistema de vigilancia, es posible sospechar o detectar posibles cambios en los determinantes habituales de la enfermedad en una población y tiempo específico. Ello, sin embargo, está supeditado en cierta medida de la operación de sistemas de vigilancia de factores de riesgo, conductas de riesgo y estilo de vida específicos. La identificación del exceso de incidencia observada respecto a la esperada exige un ejercicio continuo de comparación en el tiempo, que forma parte de las funciones del sistema de vigilancia en salud pública. Específicamente, la construcción y mantenimiento de corredores, canales endémicos para cada enfermedad bajo vigilancia y el seguimiento de su curva epidémica facilita identificar cuándo está indicado realizar una investigación epidemiológica de campo. La identificación de conglomerados temporales, es decir, el agrupamiento inusual de casos en un periodo corto de tiempo, puede ser de particular importancia para determinar si existe o no un cambio aparente en la ocurrencia usual de la enfermedad y, por tanto, definir la necesidad de investigar tales conglomerados. En ocasiones ha sido posible identificar un brote tempranamente al investigar un grupo de casos usualmente agrupados en el tiempo, incluso estos parecían no estar relacionados entre sí. Entonces, otro criterio para determinar cuándo aplicar el método epidemiológico y realizar una investigación epidemiológica es cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual.
¿En base a qué? ¿Cómo podemos determinar esto? En base a las estadísticas de incidencia de la enfermedad, en base al sistema de vigilancia epidemiológica que tenga el sistema de salud para identificar estas variaciones. Para eso se utilizan herramientas como los canales endémicos y las curvas epidémicas, que van a ir recogiendo información sobre la ocurrencia de casos, la cantidad de casos en el tiempo y también su distribución geográfica. Otro elemento que hace necesario la realización de una investigación epidemiológica mediante la aplicación del método epidemiológico es cuando la enfermedad parece tener una fuente común. ¿Por qué razón es importante? Adelante, vamos a leerlo y lo analizamos. La enfermedad parece tener una fuente común. La sospecha de una enfermedad o problema de salud infrecuente originado por una fuente común para 2 o más casos es, en general, razón suficiente para iniciar un estudio. La investigación de los primeros casos descubiertos, llamados casos índice, puede permitir identificar y corregir temprano el problema, y con ello evitar la ocurrencia de un brote de mayores proporciones, especialmente en el caso de enfermedades transmisibles por agua o alimento, así como de aquello asociado a exposición a sustancias tóxicas ambientales. La sospecha de una fuente común puede surgir de la notificación por parte de uno o más médicos o cualquier otro trabajador de salud de la ocurrencia inusual y reciente de algunos o varios casos de una enfermedad, posiblemente la misma, entre los que probablemente exista alguna relación. El hallazgo de una relación aparente entre casos en términos de sexo, edad, lugar de residencia o trabajo, apellidos, fecha de inicio, etc. Luego de revisar y analizar los informes de notificación o morbidad, la fecha de inicio de una enfermedad suele constituir un dato muy útil para identificar la fuente común de un brote. La presencia de conglomerados espaciales, o sea, el agrupamiento inusual de casos en un espacio territorial muy circunscrito, cuando se mapea sistemáticamente los datos de la notificación de casos, rumores generados en la comunidad, en particular sobre la posible presencia de una enfermedad con posterioridad a la celebración de un determinado evento social, fiestas, reuniones cívicas. Muy bien, entonces otro criterio para investigar es que la enfermedad parezca tener una fuente común. Imagínense que una comunidad donde usted trabaja aparezcan casos de hepatitis, por ejemplo, o aparezcan casos de leptospirosis, o aparezcan, haya una aparición inusual de casos de una enfermedad respiratoria, como una enfermedad, por ejemplo, un tipo de influenza. En estos casos, obviamente, como médico, usted va a alertar al sistema de vigilancia, ¿no?, de la ocurrencia de estos casos en un lugar, y sobre todo cuando son en un lugar, en una zona específica de una población, vecinos de una comunidad, trabajadores de un centro, por ejemplo, de una escuela, un centro, por ejemplo, social, donde se celebran reuniones, donde acuden personas. Entonces, el hecho de que aparezca incluso es interesante que hay una enfermedad prioritaria, inmediatamente, obviamente, hay que
actuar, buscar esos casos índices, porque no hacerlo a tiempo puede significar que después ocurra un brote de mayores proporciones. Hoy en día hay problemas como, por ejemplo, la migración de personas que vienen de un sitio a otro. El hecho de que la enfermedad parezca tener una severidad mayor que lo usual, es decir, una misma enfermedad que se esté comportando de una manera inusual, es otro aspecto, ¿no? Para tomar emprender una investigación epidemiológica. Es decir, una enfermedad que normalmente no causa fallecimiento, que aumente su letalidad, su tasa de hospitalización y si es una enfermedad nueva, emergente o desconocida. Es muy raro ahorita una enfermedad desconocida, ¿no? Pero se puede presentar. Se puede presentar en cualquier momento, como surgió este año, el año 2019, aparecer una enfermedad nueva, una enfermedad epidémica. Puede suceder. Entonces, estar atento es importante. De uno más casos de una enfermedad que ocurre por primera vez. Otras que no ocurría hace mucho tiempo en la zona. Eso sería una enfermedad reemergente, por así decirlo. También son objeto de interés epidemiológico. Ahora, ¿cómo investigar? ¿Qué factores hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de investigar? Bueno, vimos los pasos del método epidemiológico. Vamos a repasarlo con esta lectura. ¿Cómo investigar? El objetivo principal de una investigación epidemiológica de campo en el estudio de un brote es la identificación de los factores causales asociados a la presencia epidémica de la enfermedad en la población. En general, ello implica determinar el agente causal, su fuente y modo de transmisión. Los grupos de población en dispone a la enfermedad, mayor riesgo y las exposiciones que ya se ha mencionado. La investigación de un brote suele darse en un contexto local en el que se exige una respuesta inmediata y una intervención oportuna, por lo cual debe ejecutarse de manera rápida y técnicamente sólida. Por otra parte, la investigación de un brote es en general un proceso de obtención de información complementaria local de vigilancia en salud pública, que se estima necesaria para identificar e implementar las medidas de control eficaces. En un sentido amplio, una investigación epidemiológica de brote se ejecuta en dos grandes actividades de campo. Una actividad descriptiva que caracteriza el brote en tiempo, espacio y persona. El producto de esta etapa es usualmente suficiente a la gente identificar a aquellos individuos que están primariamente en riesgo de desarrollar la enfermedad. En esta fase se generan hipótesis, al menos profesionales, que son suficientes para aportar medidas de control inmediato. Y una actividad analítica, cuando la etapa descriptiva es insuficiente para determinar la fuente, modo, riesgos y exposiciones importantes en la propagación del brote en la población. Básicamente, la etapa analítica consiste en la comparación de grupos de personas enfermas y sanas de la población a fin de identificar y cuantificar la fuerza de asociación entre determinadas exposiciones y la presencia de enfermedad, que se aplican para establecer las medidas de control definitivas. Muy bien, entonces ya vimos a cuándo investigar, ¿no? Ahora estamos viendo cómo investigar. Y obviamente a la hora de investigar hacemos primero
una primera etapa de observación, hacemos una actividad descriptiva donde no intervenimos, por supuesto, analizamos el comportamiento del fenómeno en las tres variables, tiempo, espacio y persona. Eso hay veces que con eso es suficiente para determinar la fuente, el modo de transmisión de la gente e identificar individuos que están en riesgo. Pero si esta información no es suficiente para identificar a la gente, los individuos en riesgo, entonces hay que hacer una investigación analítica. Al final de la etapa descriptiva generamos la hipótesis, recuerden, observación, planteamiento de hipótesis y verificación de la hipótesis. Esa es la base del método epidemiológico. Y en la actividad analítica, esta va dirigida fundamentalmente a cómo se produjo el problema y por qué. Entonces, hacer un diseño de investigación, en este caso una observación comparada. Recuerden, los estudios de casos y controles son de los estudios más importantes para determinar la asociación causal en la investigación analítica, estudios de casos y controles. Con el fin de identificar la exposición a un factor de riesgo entre individuos enfermos e individuos sanos de la misma población. Esto nos va a permitir hacer una investigación causal y identificar tanto el agente causal como los factores de riesgo implicados. Esto implica una serie de pasos ordenados, ¿no? Aquí el gráfico 5.2 vemos. Vamos a ponerle mucho cuidado a esto. A estos pasos para confirmar la ocurrencia del brote, organizar el trabajo de campo, establecer una definición operacional de caso. ¿Qué es un caso? ¿Qué es un caso probable? ¿Qué es un caso confirmado? Realizar la búsqueda activa de caso, caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona, las tres variables de la etapa observacional descriptiva, generar la hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Claro, no tenemos que esperar al final de la investigación para adoptar medidas de control. Desde una vez, a la hora que hemos establecido hipótesis, podemos establecer medidas de control. Diseñamos el método de investigación apropiado, evaluamos la hipótesis y una vez que hayamos comprobado, verificado las hipótesis, entonces ya podemos tener resultados que nos van a permitir establecer medidas de control ya más específicas, de mayor impacto, también evaluar esas medidas y preparar un informe técnico de investigación para las autoridades sanitarias, para el gobierno. Aquí vemos todos los pasos de la aplicación del método epidemiológico. Una serie de pasos, una secuencia, y cada uno de estos pasos se orienta en las tres etapas fundamentales, que son la observación, planteamiento de hipótesis y verificación de la hipótesis de investigación. Ahora, veamos brevemente, vamos a analizar cada una de estas etapas. 1. Confirmar la ocurrencia de un brote. Disminuyó. Este paso fundamental comprende dos tareas secuenciales. En primer lugar, se debe verificar el diagnóstico de los casos notificados de donde se genera la sospecha de brote. Y en segundo lugar, luego de confirmar los casos conocidos, se debe comparar incidencias, es decir, establecer si la ocurrencia observada de la enfermedad es superior a la esperada. El objetivo de la verificación diagnóstica es
es asegurarse de que el problema ha sido correctamente diagnosticado. En consecuencia, es necesario en esta fase revisar las historias clínicas y de laboratorio de los casos notificados. Esta información servirá para construir un cuadro de frecuencia y síntomas y signos de la enfermedad y posibles requerimientos de laboratorio para la confirmación de futuros casos o descartar algunos de los casos notificados. Una vez definidas las características clínicas y de laboratorio de los casos que se estarán investigando y hecho el recuento final de los mismos, la etapa siguiente es comparar. De hecho, según hemos revisado, esta es una condición para establecer la necesidad de investigar. En este punto, el sistema local de vigilancia puede dar una respuesta rápida. Una vez más, debe tenerse presente que el análisis de la incidencia debe tomar en consideración la distribución de la enfermedad y no únicamente el número total de casos. El grafo 5 endémico, en contraste con la curva epidémica observada. Aquí tenemos una epidemia, por ejemplo, una enfermedad, la fiebre tifoidea, que tiene una curva esperada, ¿no? Y sin embargo está presentando, se están presentando casos por encima, ¿no? Entonces en este caso habría que monitorear la ocurrencia de casos por encima de lo esperado, y también sería muy importante ubicar en el lugar, ¿no? Como menciona acá la información, la distribución de la enfermedad y no únicamente el total de casos, porque si esto ocurre en un área geográfica pequeña, limitada, le da más prioridad a la intervención. Bueno, hay otros aspectos como organizar el trabajo de campo, establecer una definición operacional de caso en base a criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios epidemiológicos. ¿Cómo definimos qué es un caso? Bueno, en base a los signos y síntomas de la enfermedad, incluyendo la secuencia, la duración promedio, criterios de laboratorio, pueden ser mediante determinaciones serológicas, cultivo, identificación de microorganismos, ¿no? Y criterios epidemiológicos, que toman en cuenta las características de la distribución de los casos en las tres variables que mencionamos: tiempo, espacio y persona, así como determinar al agente de su cadena epidemiológica. Hoy vamos a analizar dos casos típicos de aplicación del método epidemiológico en dos brotes de enfermedad. Uno ocurrido en el pasado y otro en tiempos modernos, para evaluar cómo la epidemiología ha cambiado, ¿no? Y ha evolucionado. Bueno, aquí hay unos ejercicios que yo se los envié junto con la información. Están las respuestas a estos ejercicios para que los puedan evaluar uno por uno. Otro elemento importante es realizar la búsqueda activa de casos. ¿Cómo hacer la búsqueda activa de casos? Hemos encontrado casos que vienen espontáneamente, pero algunos son asintomáticos o presintomáticos, no tienen
y se pueden evadir el control epidemiológico, ¿no? Entonces es importante muchas veces hacer una búsqueda activa de casos, ¿no? Otro elemento, la caracterización en tiempo, espacio y persona. Vamos a analizar cómo caracterizamos un brote en tiempo, espacio y persona. Vamos a ver primero la variable tiempo. Adelante, Ederson, por favor. Ok. Tiempo. El instrumento básico para caracterizar un brote en tiempo es la curva epidémica. Caracterizar un brote en tiempo implica establecer la duración del brote, definir su naturaleza y estimar el periodo probable de exposición. La duración de un brote o epidemia depende básicamente de los siguientes factores: la velocidad del brote en relación la velocidad del brote del agente y modo de transmisión de la población susceptible, la intensidad de exposición de la población susceptible, el periodo de incubación de la enfermedad, la efectividad de las medidas de control inmediato. El gráfico 5.3 presenta la curva epidémica correspondiente a un brote de rubéola que afectó a 37 personas y ocurrió entre el 21 y el 29 de junio, duración 9 días. Por su naturaleza, los brotes o epidemias pueden ser de dos tipos. Epidemias de fuente común. El brote es de origen común cuando varias personas son expuestas. La relativa uniformidad del periodo de exposición lleva a un agrupamiento de los casos en el tiempo. Se distingue de dos tipos de fuente común, puntual y continua. En la epidemia de fuente común puntual o epidemia explosiva, la exposición simultánea de la fuente común ocurre durante un periodo usualmente breve, como, por ejemplo, la exposición a un alimento contaminado en una fiesta social. El punto máximo de la curva epidémica suele alcanzarse tan rápidamente como dura el periodo de incubación de la enfermedad, y en general todos los casos se presentan dentro del rango del periodo de incubación, como el gráfico 5 y 4. En el brote de fuente común continua, la duración de la exposición longa, incluso puede ser tal como la exposición a contaminantes fecales en las redes de abastecimiento de agua. Epidemias propagadas, también llamadas epidemias lentas o por diseminación, son aquellas en las ocurre transmisión de persona a persona. Entonces, un elemento importante es caracterizar la epidemia o el brote en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y para eso se toma en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, un caso, ¿no? Tomamos en cuenta el periodo de incubación y en base a esto calculamos el periodo de exposición y predecimos la duración del brote, ¿no? Son un elemento muy importante gracias al conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Aquí es lo que es un ejemplo claro de la aplicación del método epidemiológico en la investigación del comportamiento de una enfermedad en la población.
Por ejemplo, aquí tenemos una enfermedad como, en este caso, la rubiola, que tiene un periodo de incubación que va desde 14 días hasta 21 días. Si notamos que los casos aparecen entre el día 21 y el día 29, podemos decir que el periodo probable de exposición a la fuente de infección ocurrió entre los días 6 y 8. Entre los días 6 y 8, entre el primer caso y el último que apareció. Estos son métodos estadísticos para determinar con precisión, ubicar la fuente de infección y el momento exacto en que se produjo la fuente de contagio. Estos ejercicios aparecen respondidos al final de la información que le envié. Por ejemplo, gráfico 5.8 muestra la curva epidémica observada de un brote de leptospirosis. El brote afectó a 102 personas. Con base en esta información, establezca la duración del brote y estime el periodo probable de exposición al agente causal. La leptospirosis tiene un periodo de incubación de 4 a 19 días. Anote su respuesta y discútalas en grupo. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que acá. Determinamos el periodo mínimo de incubación y el periodo máximo. Lo restamos con la cantidad de días que aparece acá y nos debería dar el periodo de exposición a la fuente de contagio. Aquí vemos la duración del brote y el periodo probable de incubación. Tendríamos que a 15 le restaríamos 4, sería 11, y a 19 y a 27 le restaríamos 19. 27 menos 19 sería 8. Entonces, entre el día 8 y el día 11 fue el periodo probable de exposición. Queríamos mostrarle un ejemplo. Vamos a verlo. Dos ejemplos de cómo aplicar el método epidemiológico. Vamos a buscar los dos ejemplos. Acá el índice. Dos ejemplos que le tenemos preparado acá. Página 49, método clásico de investigación epidemiológica, lectura complementaria número 1. Vamos a la página 49. Lectura complementaria número 1, método clásico de investigación epidemiológica, basado en la epidemia de cólera en Londres en el año 1820. Disculpe, no, 1854. Entonces, vamos a analizar cómo se aplicó el método epidemiológico en los inicios. Podríamos decir que esta fue la primera oportunidad en que se aplicó el método epidemiológico. De hecho, a John Snow se considera uno de los fundadores de la epidemiología. A leer esta experiencia sobre la aplicación del método epidemiológico por primera vez en la investigación del cólera en Londres. Y vean los pasos que se van dando a través de cómo
este médico brillantemente realizó todos los pasos necesarios para llegar a importantes que permitieron controlar de cierta forma y aumentar el conocimiento acerca de la enfermedad. ¿Algún ayudante para Ederson? O si Ederson está dispuesto, si hay alguien dispuesto a leer. El profe, buenos días, Flavio. Sí. Permiso. Yo quiero, adelante, Juan. ¿Sí? yo quiero colaborar con algo diferente. Nós aqui em casa queremos apresentar algo diferente, porque a epidemiologia está muito num processo antigo. Eu tenho projeto mais moderno que eu quero apresentar para que tu, como profe, me contribui se está certo ou errado, não sei. Porque a epidemiologia está perdendo muitos dados por ser a questão do papel. Notificação. Eu creio que o médico, quando está a avaliar, fazer a anamnese do paciente e que deduz um tratamento após seus exames, da imagem, do laboratório, se lá já se pode sair a notificação. Não esperar lá pela enfermaria, porque eu creio que se perdem muitos dados dessa transação da consulta médica, do tratamento, até a notificação. Sim? Nós temos um trabalho que creio que vai a contribuir, agregar muito com os nossos colegas. Gracias, Flavio. Flavio, gracias, muchas gracias. Sí, obviamente un sistema de salud bien organizado tiene que tener un sistema de vigilancia epidemiológica, y cuando los médicos registran las atenciones que brindan, esas atenciones deben ser objeto de análisis tanto por el médico como por un sistema de vigilancia que tiene que procesar toda esa estadística e inmediatamente proceder a dar la alerta epidemiológica ante la aparición inusual de casos. Entonces, más adelante, exactamente unidad número 8, hablaremos del tema de la vigilancia epidemiológica y lo desarrollaremos con ejemplos, ¿no?, prácticos de cómo se están diseñados los sistemas de vigilancia epidemiológica, cómo se utiliza la información del sistema de vigilancia epidemiológica, el papel que tiene que tener el médico en los sistemas de vigilancia a la hora de notificar todos aquellos eventos de salud que son de notificación obligatoria, muchos, cómo hacer un sistema de alerta temprana. Entonces, como para no desviarnos del tema, vamos a desarrollar hoy dos experiencias, una de la aplicación del método epidemiológico en los inicios y una de la aplicación del método epidemiológico en tiempos actuales. En el caso de la aplicación del método epidemiológico en sus inicios, con la epidemia de cólera ocurrida en Londres en el año 1854, y la epidemia de la enfermedad de los legionarios o neumonía por legionela, ocurría en los Estados Unidos en el año 1976. Podemos establecer puntos de comparación y ver cómo se aplicaron las etapas del método epidemiológico en ambos casos. Es el objetivo, ¿no?, de lo que les proponía. De todas maneras, ustedes quieren hablar, hay temas muchos que pueden surgir en el desarrollo de la clase. Estamos abiertos a que puedan hacer sus aportes, sus comentarios. Sí, profe, yo comprendí eso. Muy bien. Gracias. Bien. No sé si fue con ustedes o con el otro grupo de acá de la CD2 que hablamos. Se presentó un debate muy interesante acerca de la situación que se está presentando en este momento en Brasil con el dengue
y la COVID-19, la relación que existe entre las dos enfermedades, y se están estableciendo puntos de comparación muy interesantes, ¿no? Es decir, que estamos abiertos al desarrollo, ¿no?, de temas relacionados con la elaboración teórica que estamos haciendo. Como le decía, la epidemiología está en constante cambio, una dinámica muy intensa, tal y como se está cambiando el panorama de salud a nivel mundial y regional. Entonces, veamos qué fue lo que pasó en esta epidemia de cólera y cómo se aplicó el método epidemiológico. Y es muy interesante, le va a servir a ustedes como un elemento no solo de conocimiento, sino también de cultura médica. Adelante, Ederson. El problema. El cólera, desconocido hasta cerca de 1820, excepto en la India, se difundió ampliamente en el mundo, causando una serie de epidemias de efectos variables, entre los cuales es de importancia mencionar la ocurrida a fines de agosto de 1854 en un subdistrito de la ciudad de Londres, como resultado de una minuciosa observación y un razonamiento deductivo. John Snow formuló una hipótesis que llegó a comprobar y explicar la conducta de una enfermedad desconocida hasta entonces, incluyendo sus mecanismos de transmisión y formulando recomendaciones para su control. A continuación, se presenta un extracto de la clásica y fascinante monografía de Snow, On the Mode of Communication of Cholera, segunda edición, 1854, que permite al lector ver el tipo de evidencia que recopiló Snow y la forma en que la evaluó. Entonces vamos a ver la aplicación del método epidemiológico en la epidemia de cólera de Londres en 1854. Vemos cómo a partir de una observación de la aplicación de un procedimiento analítico se planteó una hipótesis y cómo se comprobó esta hipótesis, lo que permitió formular recomendaciones para el control de la enfermedad. Algo novedoso, podemos decir, la primera aplicación del método epidemiológico tal y como lo entendemos hoy. Vamos a leer ahora lo que escribió este médico, John Snow. Se necesitaría mucho tiempo para relatar la avanzada del cólera sobre diferentes partes del mundo, en algunas de las cuales provocaba gran devastación, en tanto se basaba ligeramente sobre otras, e incluso dejaba algunas sin tocar, y a menos que este relato pudiera acompañarse de una descripción de las condiciones físicas de los lugares y de los hábitos de la gente, lo cual es imposible. El mismo sería de poca utilidad. Sin embargo, existen ciertas circunstancias relacionadas con la progresión del cólera que pueden establecer como reglas generales. El cólera se diseminaba a través de los caminos de mayor movimiento, nunca tan rápido como se hacen las personas, sino que casi siempre más despacio. Su camino exacto entre un pueblo y otro no siempre puede ser trazado, pero nunca ha aparecido en sitios a los que no haya podido ser llevado por el tránsito de personas. Transmisión de persona a persona. Hay también innumerables ejemplos que prueban convincentemente la transmisión del cólera a partir de casos individuales o únicos, ejemplos libres de toda fuente de error, como se verá después.
Acudí para tomar informes sobre la muerte de la esposa de un obrero ocurrida en New Leyland Road, Streatham. Supo que uno de sus hijos viajó a su casa aquejando de una enfermedad intestinal, de la cual murió en 1 o 2 días, el 18 de agosto. Su madre, quien le había atendido, empezó a enfermar al día siguiente y murió un día después, el 20 de agosto. Durante la enfermedad de la señora, de apellido Barnes, su madre, quien vivía en Tockwink, comunidad sana a 5 millas de Moncton, fue llamada para que la atendiera. Llegó a casa de su hija y permaneció 2 días cuidándola y lavándola ropa blanca, después de lo cual regresó a Towing en aparente buen estado de salud, pero en el camino enfermó y cayó en colapso. Fue transportada a su casa y colocada en la cama al lado de su esposo. Este y una hija que vivía con ellos adquirieron la enfermedad y los 3 murieron en el curso de 2 días. Una enfermera que atendió a un paciente enfermó y murió cuando regresó a su casa cerca de Everton. La enfermera que le atendió también fue atacada y murió. Ningún caso había ocurrido con anterioridad en ese vecindario, ni se presentó otro en los 15 días siguientes. Además de los hechos arriba mencionados que demuestran que el cólera se transmite de persona a persona, existen otros que muestran, primero, que el convivir con un enfermo en la misma habitación y atenderlo no expone a persona necesariamente a acción del veneno mórbido. Y segundo, que no siempre es requisito indispensable a la persona se acerque mucho al enfermo para ser atacado, ya que la materia mórbida puede transmitirse a distancia. Si se acepta que el cólera es una enfermedad contagiosa o transmisible, esta debe propagarse a través de efluvios que emanan del enfermo hacia el aire y que rodea y que penetra en los pulmones de quienes lo inhalan. Esta suposición ha producido opiniones muy contradictorias respecto al padecimiento. Sin embargo, a través de una pequeña reflexión podemos ver que no tenemos derecho de limitar las vías por las cuales una enfermedad pueda propagarse, pues las enfermedades transmisibles de las que tenemos un conocimiento correcto se diseminan de muy diferentes formas, tal como ocurre con el prurito y otras enfermedades de la piel, la sífilis y las parasitosis intestinales, todas las cuales tienen formas de propagación diferentes unas de las otras. Propagación de material mórbido a través del tracto digestivo. Una pausa, Edson. Ok. Obviamente, Snow no conocía el Vibrio cholerae, la bacteria causante del cólera. Él hablaba de un veneno mórbido, de que una materia mórbida que podía transmitirse a distancia. No se conocían las bacterias ni la transmisión microbiológica, ¿no?, de las bacterias. Entonces, obviamente, él estaba analizando, ¿no?, el problema de la mortalidad por cólera. ¿Por qué en unos lugares, como decía, por qué en unos lugares la enfermedad pasaba rápidamente? Aquí,
Él menciona que en unos lugares era más intensa la epidemia, en otros era más leves. Y obviamente él decía que había una transmisión, ¿no?, de un material mórbido a través del tubo digestivo. Veamos cómo lo menciona, ¿no? Cómo él empieza a hacer su análisis causal, ¿no? Su investigación, a partir de la distribución de los casos, ¿no? ¿Cuándo enferman? ¿Quién enferma? ¿Dónde enferma? Empieza a aplicar el método epidemiológico. Puedes continuar, Anders. Propagación acá. Propagación del material mórbido a través del tracto digestivo. Considerando la patología del cólera, es posible encontrar la manera como se transmite. Si se iniciara con fiebre o cualquier otro síntoma general, no podríamos obtener ninguna pista sobre la vía de entrada de la sustancia mórbida al organismo. Podría ser que ingresara por el tracto digestivo, los pulmones o en alguna otra forma, pero este punto debería estar determinado por circunstancias no relacionadas con la patología de la enfermedad. Por tanto, lo que he podido aprender sobre el cólera, tanto a través de observación personal como por las descripciones de otros autores, puedo afirmar que el cólera se inicia invariablemente con trastornos del aparato digestivo que a menudo son procedidos de solo un pequeño malestar general que hace al paciente no darse cuenta del peligro que ocurre, ni resultar o pedir consejo sobre su estado de salud, sino hasta que la enfermedad ya está muy avanzada. Él entonces comenzó a hacer aquí una historia natural de la enfermedad, ¿no?, a describir lo que ocurre, ¿no? Él dice que hay un malestar general, que la enfermedad es precedida de un malestar general que a menudo dura 1 o 2 días. Ya él está investigando la puerta de entrada del organismo, la propagación del agente causal. Entonces vean cómo él está, los análisis que él hizo y los colocó por escrito, ¿no? Puedes continuar por acá. En verdad son pocos los casos que presentan. Eso, en verdad son pocos los casos, sí, que presentan tan desvanecimiento, debilidad intensa y abatimiento general antes de que las descargas gastrointestinales aparezcan. Pero no hay duda de que estos síntomas dependen de la exudación de la membrana mucosa, que es abundantemente evacuada enseguida. En todos los casos de cólera que atendí, la pérdida de fluidos del estómago y el intestino fue suficiente para producir el colapso. Debe tomarse en cuenta que el estadio general previo del paciente junto con la brusca aparición de la pérdida de fluidos y la circunstancia de que los procesos de absorción parecen deberse suspendidos. Hemos visto que el cólera se inicia como una enfermedad del tubo digestivo, así como que al iniciarse la enfermedad, la sangre no se encuentra bajo la acción de ningún veneno. Por lo tanto, puede pensarse que el material o sustancia mórbida que lo produce penetra al organismo por el tubo digestivo, siendo deglutido accidentalmente por personas que no tragarían intencionalmente. Y el aumento de esta sustancia mórbida o veneno debe llevarse a cabo en el interior del estómago y el intestino. Miren qué razonamiento, ¿no? Qué intuición. Él dice, el material o sustancia mórbida, en este caso la bacteria, el Vibrio cholerae, penetra al organismo por el tubo digestivo y efectivamente penetra por la boca, ¿no? Siendo deglutido accidentalmente, ¿no? Y el aumento de esta sustancia mórbida o veneno debe llevarse a cabo en el interior del estómago o del intestino. Obviamente la bacteria crece y se multiplica, ¿no?, en el intestino. Qué interesante, ¿verdad? La observación de él.
Adelante, aquí desde parecería. Sí. Parecería que cuando el mencionado veneno se produce en una cantidad suficiente, actúa como un irritante sobre la mucosa gastrointestinal, o lo que es más probable, removiendo fluido de la sangre circulante de los capilares por un mecanismo análogo al que usan las células epiteliales de varios órganos al absorber las diferentes secreciones en el cuerpo sano, ya que la sustancia mórbida del cólera tiene su propia manera de reproducirse. Debe tener una estructura semejante a la de una célula. No contradice ese punto de vista que el veneno del cólera no puede reconocerse por el microscopio, ya que también los materiales de la varicela y el cancro pueden solo reconocerse por sus efectos y por sus propiedades físicas. Entonces él dice que él sospecha de que ese veneno mórbido que produce el cólera debe tener una estructura semejante a una célula. El hombre casi prácticamente está al descubrir el microorganismo, ¿no? El Vibrio cholerae, porque fíjate, es una célula, es una bacteria, obviamente. No la logró aislar en el microscopio, eso lo hizo Pasteur, 1870, unos 20 años después, pero casi que estuvo a punto, ¿verdad?, de encontrar la bacteria, ¿no? Ahora veamos cómo siguen observando el problema, ¿no? Adelante. Sí. Y el tiempo transcurrido entre la entrada de la sustancia mórbida al organismo y el principio de la enfermedad es llamado periodo de incubación, que es en realidad periodo de reproducción de la sustancia mórbida. Así, la enfermedad resulta de la acción de una pequeña cantidad de veneno inicialmente introducida. En el cólera, este periodo de incubación o reproducción es mucho más corto que en otras enfermedades epidémicas o transmisibles. Este periodo de incubación tan corto, así como la cantidad de sustancia mórbida arrojada en las heces, hace que en algunas veces el cólera se disminuye con una rapidez no conocida en otras enfermedades. Bueno, sorprendente. Snow mencionó y ubicó el periodo de incubación, el concepto de periodo de incubación de la enfermedad. Sorprendente. Y declaró que era muy corto, ¿no? El periodo de incubación del cólera, 48 72 horas. Entonces es impresionante, ¿no? Que él pudiera notar eso, ¿no? Y viera la relación entre el periodo de incubación y la velocidad con que el cólera se propaga. Veamos ahora, ya él identificó, sospecha el microorganismo, ¿no? El agente causal en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Ahora veamos dónde, cómo hace una ubicación geográfica y un análisis geográfico, ¿no? De la distribución geográfica de la epidemia. Adelante, Ers. El cólera cerca de Golden Square. El brote más terrible de cólera ocurrido en este reino probablemente sea el que sucedió en la calle Broad, Golden Square, y las contiguas a esta hace pocas semanas. A 250 yardas del lugar donde la calle Cambridge se une con la calle Broad, sucedieron 500 casos fatales de cólera en el lapso de 10 días. Esta mortalidad tan elevada en una área tan pequeña nunca había ocurrido en el país, ni aún en tiempo de la peste, Su aparición fue muy rápida y gran número de casos fallecieron en cuestión de horas. La mortalidad, con toda seguridad, hubiese sido más grande si la población no hubiese huido. Los primeros en escapar fueron los que vivían en posadas, después fueron los de las demás casas. Abandonaron sus muebles y enseres que trasladaron después de encontrar un lugar donde colocarlos.
Muchas causas fueron cerradas al morir sus propietarios. Muchas casas fueron cerradas al morir sus propietarios y también gran número de comerciantes mandaron fuera a sus familiares. Así, en menos de 6 días después de iniciado el brote, las calles más atacadas estaban desiertas y tan solo una cuarta parte de sus habitantes. Hubo unos pocos casos de cólera en los últimos días de agosto entre los vecinos de la calle Broad. El brote que se inició la noche entre 31 de agosto y el 1 de septiembre y fue lo mismo en que otros ejemplos semejantes, solo un violento aumento de la enfermedad. Tan pronto me enteré de la existencia y propagación del cólera, pensé en la contaminación del agua en el pozo de bomba más frecuentado de la calle Broad, que está situado cerca de la unión con la calle Cambridge. Pero al examinar el agua en la tarde 3 de septiembre, encontré impurezas de naturaleza orgánica tan pequeñas que rechacé al llegar a una conclusión. Sin embargo, investigaciones posteriores me demostraron que no habían otras circunstancias o agentes comunes que pudieran explicar el rápido incremento circunscrito en una localidad y su no diseminación a otras, excepto el agua de la bomba antes mencionada. Encontré también que la cantidad de impurezas orgánicas del agua en forma de partículas blancas visibles a simple vista cuando se examinaba de cerca varió en los 2 días siguientes. Esto me hizo suponer que al iniciarse el brote, el agua estaba aún más impura. Me decidí a solicitar un permiso a la Oficina General de Registro para elaborar una lista de todos los muertos por cólera en los subdistritos de Golden Square, Santa Ana y Soho durante la semana en que terminó el 2 de septiembre, permiso que me fue proporcionado amablemente. En los tres subdistritos se registraron durante esta semana 89 muertes. De estas, solo 6 ocurrieron en los 4 primeros días de la semana y 4 el jueves 31 de agosto, las 79 restantes en el viernes y el sábado. Así tuve que considerar que el brote había iniciado el jueves y investigué cuidadosamente las 83 muertes ocurridas en los 3 últimos días de la semana. Examinando el área, encontré que casi todas las muertes habían ocurrido en las casas cercanas al pozo de la calle Broad, y que solo 10 muertes habían sucedido en las casas más cercanas al pozo de otras calles. En 5 de estos casos, los familiares del fallecido me informaron que siempre acarreaban el agua del pozo de la calle Broad, ya que así lo preferían, no obstante tener otros pozos más cercanos a sus domicilios. Otros 3 de estos casos fueron niños que asistían a una escuela cercana al pozo mencionado. En 2 de ellos se confirmaron que tomaron de esta agua y los padres del tercero pensaron que su hijo también la tomó. Las otras 2 muertes ocurridas en el distrito lejano al pozo mencionado presentaban la mortalidad por cólera ocurrida antes de que el brote se iniciara. Al revisar las muertes ocurridas en los alrededores del pozo Brad, me informaron que 61 de los que murieron tomaron agua del referido pozo,
ya sea constante u ocasionalmente. Constante o ocasionalmente, ¿sí? En 6 casos, no puede recoger información alguna al respecto, ya que las personas conectadas con los fallecidos habían partido hacia otros lugares. Y en otros 6 casos, me informé que las personas muertas no tomaron agua de ese pozo antes de enfermar. La investigación demostró que no hubo aumento u otros brotes de cólera en esta parte de Londres, excepto en las personas que tenían el hábito de tomar agua del pozo mencionado. En la tarde de jueves 7 de septiembre me entrevisté en el Consejo de Guardias de la jurisdicción de Santa James y les expliqué las circunstancias. Como resultado de lo que les dije, sacaron la manilla de la bomba del pozo al día siguiente. El cuadro muestra las características cronológicas de este terrible brote de cólera. Vean qué información tan detallada, ¿no? Él se propuso ubicar los casos que habían fallecido geográficamente, ¿no? Incluso investigó quiénes consumían agua de ese pozo, porque él llegó a la conclusión de que la contaminación estaba en el agua y que la enfermedad, la fuente de infección era el agua, ¿no? Del pozo de Broad. Vean cómo empezó a hacer un registro detallado, prácticamente elaboró una encuesta epidemiológica, ¿no? Y empezó a hacer una distribución en el tiempo de todos los fallecidos. Y empieza a hacer una anotación de todos los fallecidos. Eran impresionantes. El 2 de septiembre, 127 fallecidos. Y así él sigue haciendo un recuento de todos los casos, de toda la situación, de toda la distribución que había tenido. Había una fábrica, mire qué dato interesante, había una fábrica de cerveza en la calle Broad, cerca del pozo, ninguno de cuyos trabajadores murió de cólera. Al enterarme de esto, acudí al señor Huggins, propietario de la fábrica, quien me informó tener cerca de 70 hombres trabajando en la cervecería, de los cuales ninguno sufrió de cólera, cuando menos en forma severa, y solamente 2 se sintieron levemente indispuestos cuando el padecimiento prevalecía. Los hombres eran dotados de una cantidad de licor de malta, y el señor Huggins cree que no tomaban agua para nada y que tampoco usaban la proveniente del pozo de esa calle, es decir, no tomaban el agua, ¿no? del pozo, bebían malta. Una encuesta realizada a 418 personas de los 896 residentes de la calle Buena reveló que las relaciones entre enfermedad y consumo de agua de la bomba indican de la siguiente forma. Aquí lo colocó: consumieron agua. Aquí tenemos los enfermos y los no enfermos. Hizo un análisis por comparación, ¿no? Una observación comparada, y obtuvo la razón de productos cruzados. Fíjense, enfermos y no enfermos, expuestos y no expuestos. Enfermaron de los que consumieron agua 80 y de los que no consumieron esa agua 2. De los que consumieron agua, no enfermaron 50, no, consumieron agua 57 y no consumieron esa agua 279. La tasa de ataque fue 19,6%. Para establecer la importancia de la bomba de agua como fuente de contaminación, hay que comparar la tasa de ataque entre los que tomaron agua con la tasa de ataque entre los que no tomaron agua. Tasa de ataque de los que tomaron agua, 80.
de 137 dio a un 58%. Es decir, un 58% de los que consumieron el agua enfermaron, mientras que de los que no tomaron el agua, 0,7%. El riesgo se obtiene de dividir 58 sobre 0,7 y da 82,9. Cuando el riesgo relativo es mayor de 1, hay una asociación causal. Este estudio demostró la transmisión hídrica del brote. En tanto que la contaminación de agua de la calle Broward con las evacuaciones de los enfermos da la explicación exacta al terrible brote de la jurisdicción de St. James. No hay otra circunstancia, cualquiera que sea la hipótesis que se adopte sobre la naturaleza y causa de la enfermedad. Fíjate que lo que él estableció, ¿no? De que obviamente había un riesgo atribuible al consumo de agua de ese pozo. Lo estableció como una hipótesis y lo probó mediante un estudio de casos y controles. Un diseño expuestos y no expuestos. Y de esa forma quedó establecido el riesgo relativo. Llegó a esta conclusión, sugirió que cancelaran el pozo y se resolvió el problema, disminuyó la mortalidad, ¿no? Estableció ya de hecho una medida de control. Obviamente, si hubiera conocido, por ejemplo, otras medidas como la identificación del agente causal, hubiera propuesto hervir el agua o con esa medida solamente se hubieran podido salvar muchísimas vidas. Pero veamos ahora otro caso de un problema de salud más reciente, ¿no? ¿Cómo se aplicó el método epidemiológico, el método contemporáneo de investigación epidemiológica en la enfermedad de los legionarios? Veamos de qué se trata. ¿Nos puedes ayudar eso con la lectura? Sí. Adelante. El problema. Cuando la convención de la Legión Americana del Estado de Pensilvania, que se había reunido el 21 al 24 de julio de 1976 en el Hotel Bellevue Starford en Filadelfia, estaba próxima de ser clausurada. Algunos de los participantes enfermaron y casi todos los atribuyeron al intenso programa de la convención. Al volver a sus respectivas ciudades, sin embargo, algunos se quejaron de dolor de cabeza, fiebre alta, escalofríos, tos seca y dolores musculares, síntomas de una enfermedad infecciosa aguda. En el 27 de julio, en Athens, Pensilvania, pero no se patenció. Padecía, no obstante, para el viernes 30 de julio ya habían muerto 5 legionarios más y otros también sido hospitalizados en todo el estado. Durante el fin de semana murieron otros 5. En la mañana del lunes 2 de agosto, el epidemiólogo del estado de Pensilvania llamó al jefe de áreas transmisibles del Departamento de Salud de Filadelfia y declaró que se había dado la voz de alerta en todo el estado. Se han registrado 11 sucesos por neumonía y todas las personas que fallecieron asistieron a la convención de la Legión Americana la semana pasada en Filadelfia. El país se preparaba para combatir una posible epidemia de gripe porcina y las autoridades de salud pública de todos los estados
así en preparativo para poner en ejecución un programa federal de vacunación masiva. Los epidemiólogos pensaron inmediatamente en la gripe porcina. Iniciaron las investigaciones epidemiológicas recomendadas por los centros para el control. La búsqueda contó con la participación de centenas de personas de diversas profesiones y se convirtió en la actividad epidemiológica más intensa que se ha realizado en la historia moderna de la medicina luego del SIDA. Inicio de la búsqueda. Las epidemias no suceden por casualidad, sino a consecuencia de una singular combinación de eventos, donde las víctimas susceptibles en contacto con el agente nocivo, ya sea de origen biológico o químico. Para caracterizarse como epidemia, el número de casos de una enfermedad determinada sale de lo común en términos de ocurrencia y distribución en la población. Lo antedicho se refiere por lo general a una agrupación de casos en un corto periodo de tiempo, en una región geográfica y en una población determinada. Las dos primeras medidas que se toman en cualquier investigación epidemiológica consisten en verificar el diagnóstico y establecer la existencia real de una epidemia. Gracias a la extensa cobertura proporcionada por los medios de comunicación que denominaron a esta enfermedad respiratoria enfermedad de los regionarios. Y el ascenso de Filadelfia se notificó y investigó cada caso sospechoso. Rápidamente se confirmó la existencia de una epidemia, es decir, de un número fuera de lo común de casos de enfermedad en una población definida, la región americana. Sin embargo, fue imposible verificar el diagnóstico con las pruebas de laboratorio conocidas. Este fue uno de los mayores problemas con que inicialmente se enfrentaron los investigadores. Se notificaron muchos casos de neumonía a las autoridades sanitarias y era muy importante hacer una distinción entre los que formaban parte de la epidemia y los que ocurrían por la incidencia normal de la enfermedad. Por lo tanto, los investigadores establecieron la definición especial de caso que constataba con una parte clínica y otra epidemiológica. La parte clínica establecía que un caso típico debía hacer mostrar los primeros síntomas de enfermedad entre el de julio y el 18 de agosto de 1976 y haber tenido fiebre de 39 grados o más, y tos seca, fiebre y neumonía confirmada por un examen radiológico de los pulmones. Esta definición clínica era muy amplia y incluía síntomas que podían atribuirse a un virus, una bacteria, una rickettsia, un hongo o una toxina química. Se añadieron ciertos criterios epidemiológicos a la definición de caso típico para lograr una mejor selección de los casos de la epidemia. Para ser incluido entre los casos, un individuo tenía que haber asistido a la convención de la o haber estado en el Hotel Bellevue Stratford, sede de la convención y principal lugar de la reunión a partir del 1 de julio. Entonces veamos que la definición de caso incluyó criterios clínicos y criterios epidemiológicos. Esos son elementos a la hora de definir un caso: criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios epidemiológicos. El criterio clínico, los síntomas, ¿no? Fiebre, tos seca y neumonía corroborada por un examen radiológico.
pero establecieron criterios epidemiológicos, que los síntomas de la enfermedad ocurrieran entre el 1 de julio y el 18 de agosto, y que se trata de personas que hayan viajado a esta convención, ¿no? Estuvieran hospedados en este hotel. Estos criterios permitieron identificar 3 grupos de personas afectadas por neumonía. Los casos que mostraron todos los síntomas del caso típico se denominaron casos de enfermedad de los legionarios. Los pacientes que padecían la neumonía y que se encontraban a una cuadra de distancia del hotel en Broad Street, la primera calle Broad también, impresionante, ¿no? La principal clasificado como caso de neumonía de Broad Street, y todos los otros casos que ocurrieron en Filadelfia se calificaron como casos de neumonía común. Entonces ubicaron los casos, hicieron un estudio de distribución de los casos, ¿no? Veamos qué aspecto importante, ¿no? Vamos a seguir analizando esta experiencia. Adelante, Edson, de acá, al realizar una investigación epidemiológica. Al realizar una investigación epidemiológica, es importante entender bien los hechos involucrados y conocer el lugar de los acontecimientos. Las personas que participaron en la convención de julio procedían de todos los rincones y estados del estado y podían clasificarse en 4 subgrupos: delegados con privilegio de votos, no delegados, familiares de los participantes y del grupo auxiliar de mujeres. Este último era una institución similar a la Legión Americana y estaba celebrando su 56 convención anual al mismo tiempo. Los participantes se alojaron en 5 hoteles principales del centro de la ciudad y en otros de menor importancia. La mayoría de las actividades de la convención de la Legión Americana tuvieron lugar en el Hotel Bellevue, Stafford, mientras que las del Grupo Auxiliar de Mujeres se celebraron en el Hotel Benjamin Franklin, en unas 7 cuadras de distancia. Los legionarios rara vez comieron o bebieron en los restaurantes o bares del hotel. Más bien frecuentaron los restaurantes en las cercanías del hotel y bebieron en sus reuniones particulares, de modo que fue sumamente difícil identificar todas las actividades en que participaron durante los 4 días, tanto de los que enfermaron como de los que no. El edificio del hotel tenía, además del vestíbulo, varios pisos intermedios en donde funcionaban diversos almacenes, restaurantes, bares, oficinas, un salón de gala y salas de reunión. Entre los pisos 2 y 16 habían 725 habitaciones para huéspedes. El piso 18 tenía varios salones de conferencias y un salón de banquetes. Debajo del vestíbulo había 3 pisos más: la cocina, el sótano, que contenía varios armarios y bodegas, y el subsótano, donde se encontraban el incinerador y el cuarto de máquinas, donde a su vez estaban los refrigeradores de agua del sistema de aire acondicionado, una zona para distribución de energía, el alcantarillado y las bombas de agua. Por último, en la terraza del hotel se encontraban la ventilación del incinerador, varios expulsores de aire y una planta de aire acondicionado. Durante la investigación se prestó particular atención al sistema de aire acondicionado, ya que se presentaba un medio de diseminación eficaz de cualquier agente patógeno transportado por aire, arrojado pólvora de la que empleaban los magos en una salida de aire acondicionado del hotel. Una semana antes de la convención, la pólvora fue examinada y se encontró
que era inocua. Por motivos análogos se sospechó del agua potable, un producto suministrado a todo el hotel. Su fuente de abastecimiento era el sistema. Además, se efectuaron inspecciones detalladas y se tomaron muestras de sustancias sospechosas en otras partes del hotel, inclusive en cocinas, ascensores y equipo para evacuación de deseos y saneamiento. Los bares y restaurantes ubicados fuera del hotel también fueron objeto de exámenes minuciosos. Para el 6 de agosto ya habían muerto 2 y habían sido hospitalizadas 130. Características de persona, lugar y tiempo. El paso siguiente consistió en caracterizar la distribución de casos por persona, lugar y tiempo. Para que los investigadores pudieran efectuar esa tarea, fue necesario tomar información sobre los casos y sobre las personas que habían asistido a la convención, es decir, sobre toda la población expuesta al riesgo de contraer la enfermedad. Esta tarea presentaba un gran obstáculo. Ni la Legión Americana ni los hoteles podían determinar con certeza el número exacto de participantes. Por tanto, se realizó una encuesta para establecer quiénes habían asistido a la convención y la naturaleza de sus actividades durante la misma, con preguntas como: ¿estaba usted enfermo antes de asistir a la convención? ¿Cuándo comenzó a sentirse mal? ¿En qué habitación se alojó? ¿Qué restaurante frecuentó? Se entregaron 10.000 cuestionarios de 2 páginas a los 1.002 puestos de la Legión Americana en todo el estado. Los comandantes de cada puesto recibieron instrucciones de entregar el cuestionario a cada uno de los participantes para que los llenaran y lo devolvieran. Una pausa, Claro. por favor. Bueno, muchas gracias, Edson, por tu lectura. Pueden después continuar analizando detalladamente todo lo que ocurrió en esta investigación epidemiológica para llegar al agente causal y establecer las medidas de control en esta enfermedad. Eso ocurrió en el año 1976, todos los pasos que se dieron. Ejemplo de la aplicación del método epidemiológico y la importancia que tiene. Vimos ahora todo el proceso de cómo se hace la notificación del caso, la identificación de un caso, la redacción de una encuesta epidemiológica. Este será el tema de la próxima clase, de la clase número 10, que también será dedicada a la unidad número 6, al tema del método epidemiológico. Les recuerdo que deben prepararse para la realización de la evaluación de proceso que van a tener próximamente. Le hice llegar a través de dados o una guía para estudio de la unidad número 2. Prepárense a conciencia para que tengan éxito, ¿no?, en esta evaluación. Y por mi parte, ya hemos concluido la clase. Si no tienen algún otra pregunta o algún comentario que añadir. Si no hay ningún comentario, entonces pueden reportar su asistencia por el chat para cerrar la clase. Pueden también.